Y que esto recuerda un poco a la frase de Montoro, que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente me he acordado cuando he visto el vídeo esta mañana de Ayuso intentando eludir y no respondiendo, es que me he acordado de esa frase de Montoro, Julián, exactamente lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Porque hemos estado hablando de A3 Media, ¿vale? Pero no hay que olvidar que el otro grupo del duopolio televisivo es Mediaset, propiedad de Berlusconi, el cemento, la masa, digamos, que está pegando los ladrillos de la ultraderecha de Salvini y, por otra parte, de Meloni. Y fijaros, todo es mentira. Vamos a los espacios más progresistas, ¿vale? Porque en Mediaset, si la sexta es la tele más progresista de Mediaset, pues 4 es la tele más progresista de Mediaset, ¿vale? Y todo es mentira, también intenta ir para desmentir bulo y para ser medio progre, ¿vale? Evidentemente, fijaros, solo hay que ver a los políticos que llevan, es brutal. Pero, fijaros, si muchos, yo ya lo he dicho, muchos criticabais a Marta Flitsch, yo no soy tan crítico de Marta Flitsch, sí soy crítico de la dirección. Fijaros qué repuesto más chulo van a poner en Todo es Mentira. Para empezar, el primer día en la tele se encuentra con Jorge Javier y nos encontramos con esta escena. Feijóo se está revelando como un bluff, porque no hay día que no mienta. No, si es que los que mentís sois vosotros. El gobierno es el que miente y luego le dice a la qué ha oposición que es la mentido? que miente. Jolín, si empezamos ahora No empieza a relatar los fondos... ¿Dónde están los fondos europeos? Oye, por favor. ¿Dónde están los Pero si ha sido un presupuestos de bluff, María- que hasta Bruselas ha dicho, oye, por No, favor, no, no. que ha sido un bluff que han No, difundido y que han tenido No, que no. rectificar. No, yo tengo información además. De que, pues hija, pues, oficial. pues, Tengo hija, información. no tienes Datos pescado en los que congelado, se está buscando de han ido los fondos europeos. Venga, anda, si hasta Bruselas Siguiente más está de lo llamando que la habla. atención. Venga. ¿A dónde, para allá? Sí, Porque, por aquí. La pero si tip. van a bajar estas criaturas Pero, de espaldas. pero escucha, ¿cómo puedes decir eso? Yo me pensaba, si eso es una pantalla ya superada. Y llega Mariló Montero a Todo es Mentira. Mañana. Bueno, pues el fichaje, ya un bulo que ya lleva 4 o 5 días desmentido. Yo tengo información. Habrá visto el tuit de Ayuso, que no lo ha borrado, o Aoki Diario, que serán las fuentes de esta señora. Todo esto viene de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, donde afirma que España cumplía los 52 hitos relacionados con la reforma necesaria, pero que en uno de esos hitos faltaba revisar el modelo de evaluación. Bueno, una cosa así. Hay un hilo de Daniel Bernabé donde lo explica perfectamente. Bueno, Bloomberg fue un poco más allá y dijo que España corría el riesgo de perder el dinero del fondo después de saltarse los plazos. Bueno, eso es una adaptación totalmente libre, que no se ajusta a la realidad, pero no llega a decir lo que poco después dice, en este caso, el ABC, que dice la Unión Europea congela los fondos de recuperación para España, y que tal cual lo tuitea Díaz Ayuso. 10 minutos después lo publica Oki Diario y Inda, y fijaros, esa misma tarde, pues bueno, pues la subdirectora de Oki Diario, y ya no está en la sexta noche, pues está en el resto de programas, tanto a la tele, con Ana Rosa, 4 al día, la sexta, están todas las teles. Ya sabéis que para estar en todas las teles hay que no parar de mentir. Fijaros que cómo presentaba la noticia María Claver. Es la crónica de un escándalo anunciado. Ignacio ha dicho algo así como de las 200 o algo así recomendaciones, exigencias que imponía Bruselas, había una, ¿no? Bueno, había una que es muy importante y es un sistema de auditoría para evitar el descontrol en la entrega de estos fondos, es decir, tener bien controlados dónde van los fondos europeos. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. No hay una congelación, no, lo que hay una congelación de facto, porque lo que le ha dicho Bruselas es usted pone esto en marcha o desde luego no le van a llegar más fondos, ¿no? A mí me parece que es un problema político de primera magnitud para este gobierno en este momento y que es un escándalo. Quiero corregir un dato, no eran escándalo. 200, son 373. Bueno, 373, una, pero es que es la auditoría. No, no es El la auditoría. control. Tanto nos preocupa el destino de los fondos y luego esto de que, bueno, se retrasa es muy importante. El retraso Escuchando en los te fondos parece que estás deseando que los congelen. No, ¿eh? no, si yo no estoy deseando Vale. y tú deseando que no los congelen, ¿no? Es la crónica de un escándalo anunciado. Ignacio ha dicho algo así como de las 200 o algo así. Bueno, esto decía María Claver, y claro, evidentemente no... ya está adelantando el enlace que hablaba.
¿Qué pasa? Que, bueno, pues digamos que evidentemente, ¿quién se sumó a la fiesta? Bueno, pues se sumó Tokiski, ¿no? Girauta, bueno, pues el Pablo Cambronero, bueno, toda la pesca que os imagináis, luego se sumó la COPE, el Independiente, en fin, hasta que, bueno, pues salió, en este caso, la que era la portavoz de la económica de la Comisión Europea y dijo que esto era totalmente infundado y que España estaba, de hecho, más adelantado que el resto de países y que estaba cumpliendo con todos los objetivos. Pero bueno, fijaros cómo arrancaba el telediario después del anuncio de la Unión Europea de que era totalmente infundado. Advertencia de Bruselas a España. Las autoridades comunitarias podrían interrumpir el envío de fondos europeos a nuestro país porque el gobierno no ha detallado suficientemente cómo gasta ese dinero. Se exige a Moncloa que establezca un mecanismo de control de esas cantidades que la Unión Europea destina a España para reflotar nuestra economía después de la pandemia. Vale, evidentemente vayáis a lo suyo. Esta fue, bueno, hubo mucha polarización después de esto. Pero vaya, que el único que rectificó fue el ABC, hubo muchas cuentas, pues bueno, hubo un tuit viral de Susi PC, pero aquí vemos a Díaz Ayuso, al ABC, a OK Diario, a Girauta, bueno, y toda la gente que difundió el bulo, en este caso con los titulares de OK Diario y el ABC. Pero Díaz Ayuso ahí sigue, y fijaros este momento, que yo creo que es bastante llamativo, preguntándole, y fijaros la respuesta, o no respuesta, mejor dicho. ¿Es usted consciente de que está lanzando un bulo a través de las redes sociales sobre los fondos europeos? Gracias. ¿Va a borrar el tuit? Gracias. Presidenta, ¿va a borrar usted el tuit? Venga, hasta luego, gracias. Buenos días. Mi idea es que hablamos de 3 temas. Evidentemente vamos a empezar por el bulo de la semana, si se puede, que es que ya es impresionante, ya hasta ya la guinda que yo decía es Mariló Montero, 4 días después de que ya la Unión Europea desmontó el primer día en Mediaset, ¿no? Hoy se estrenaban Todo es Mentira para sustituir a Marta Flitsch y se encontraba a Jorge Javier Vázquez y le decía a Jorge Javier, pues algo así como yo veo a Feijóo bluff, ¿no? Es decir, como que mienten mucho y dicen, uy, si los que mentáis sois vosotros los del gobierno, le decía Mariló a Jorge Javier. ¿Dónde están los fondos? Repetía. Sí, y los fondos, ¿dónde están los fondos? Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Este es uno de los bulos que pongo que empezó el PP en enero, con Casado todavía, ¿no? Y aún hay gente que sigue repitiendo esa misma frase de dónde están los fondos, ¿no? La verdad es que flipa mucho, Julián, porque yo no había visto las imágenes de Claver en Más vale tarde el viernes por la tarde, ni tampoco esa apertura de Vallés en el telediario en el que dicen esa frase de congelar. Además, el que se inventa, ¿no? Que el mismo Ignacio Escolar intenta cortarle diciéndole no es auditoría, no es la auditoría lo que falta, es una simple herramienta tecnológica para que se vaya la información directamente, pero eso no es la auditoría. O sea, es increíble la manipulación a partir de la noticia de Bloomberg. Sí, porque, digamos, y no sé si viste también el hilo que hizo Daniel Bernabé, en el cual iba al origen anterior a Bloomberg, que es el informe del Tribunal de Cuentas, en el cual, más o menos, yo leyéndolo un poco, era como, ok, de los 52 ítems están todos bien, y en uno de ellos habría que mejorar el sistema de evaluación. Pero no en plan amenaza ni congelar ni nada, es más, leyendo artículos del País, que bueno, yo también pongo un poco entre pinzas, pero parece que se hablaba, o un especialista hablaba, que era lo habitual en esta burocracia infinita de Europa, y de hecho España es de los que está más adelantado, tanto en cantidad, cuantitativamente, en el número de dinero que está llegando, y también cualitativamente en la velocidad en la cual está tramitando. No sé si esto es así o no es así lo que leí en el País. Fuimos los primeros en recibir el primer desembolso de fondos, fuimos los primeros a los que la Comisión Europea felicitó por ese desembolso y por esa consecución de esos hitos que se tenían que ir consiguiendo según. Lo explico en el artículo, por ejemplo, cuando Pablo Casado intenta sembrar las dudas también en el Parlamento Europeo, de la mano de González Pons y de Benjumea, de los eurodiputados del Partido Popular,
y es la misma Comisión Europea la que también le tiene que contestar y decirle, si les estamos dando el dinero es porque España está cumpliendo de sobra, ¿no? Le tiene que decir esa frase tal cual a Benjumea en el Parlamento Europeo, el comisario creo que era de Economía, o no recuerdo ahora cuál era, ¿no? Entonces ha sido como un canteo y efectivamente, como has dicho, son, como había explicado Bernabé en su hilo, son 52 hitos los que había que cumplir y solo hay uno en el que dicen, oye, chicos, este lo tenéis más o menos mal, tenéis que espabilarlo porque para diciembre estaría que lo tendréis que tener puesto. Eso es lo que dice la Comisión Europea. Y de hecho, en el hilo de la portavoz de la Comisión Europea en materia económica, ese hilo que tú también has incrustado en tu hilo, ella misma dice perfectamente que es algo rutinario que se ha hecho con todo el resto de Estados miembros. Dice, todos los Estados miembros han hecho commitments, ¿no? Han hecho, han dicho, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. O sea, es algo totalmente rutinario que en ese control burocrático de los fondos, si hay 52 puntos y hay uno que flojea, te digan, oye, 51 bien, uno flojear, ¿no? Sí, si te parece, digamos, porque este es el quinto, el de esta semana, es el quinto de este artículo que te has marcado, que creo que a todos nos suena decir, desde Pablo Casado, todas las visitas a Europa era para decir, por favor, no le deis tantas ayudas, como para poner obstáculos en ese afán patriótico, ¿no? De banderitas en la pulsera, pero que luego lo que intentó es poner obstáculos con un tremendo ridículo, porque como tú decías, y ahora vamos a ver uno por uno los diferentes bulos, al final incluso de su propio partido le decía, a ver, criticar otra cosa, pero aquí España está bien, de hecho está mejor que en otros aspectos y vaya, aquí no somos mucho de poner medallas a Pedro Sánchez, pero aquí le podríamos dar un notable en la gestión de los fondos y de la relación con la Unión Europea. Esa parte creo que tiene un aprobado alto, un notable. Muchos otros seguramente tendrían un suspenso, pero en este caso ya nos suena todo en la época de Pablo Casado cómo iba Europa a meter caña. También recuerdo cuando Pablo Casado en este intento de ensuciar nuestra imagen a un nivel mundial, ¿no? A un nivel fuera, dijo aquello de España está en quiebra, ¿no? Y la propia von der Leyen, que es del partido político, del grupo del partido político de Pablo Casado, la presidenta de la Comisión Europea, tuvo que salir y decir que ese tipo de mensajes eran totalmente peligrosos para los mercados, porque tú no puedes decir como jefe de la oposición, el país está en quiebra. Eso puede dar una imagen a los mercados que, si quieres, cuando lleguemos al quinto bulo al que estamos hablando, también hablamos de lo peligroso que es decir nos han congelado los fondos, porque en los presupuestos generales del Estado del año que viene, estos que se están negociando ahora y que este sábado se han enviado a Bruselas, hay 28.000 millones, 29.000 millones de fondos europeos ya metidos. Entonces, decirle a los mercados no nos van a llegar 30.000 millones que ya tenemos presupuestados significa vamos a tener un agujero de 30.000 millones más del que ya vamos a tener el año que viene, lo cual es un mensaje totalmente peligroso para la economía española. Sí, sí. Aquí fíjate que no lo he metido en el hilo, pero sí que en el vídeo que he hecho hoy para Público TV en la base, sí que he recogido algunos todos los ejemplos. En este caso, los fondos no llegan a nadie. Era una frase muy repetida por allá por enero, bueno, cuando se empezaban a gestionar toda la parte burocrática, y en el cual el propio, González Pons, que es un peso pesado en Europa del Partido Popular, en un artículo, no sé si era con El Economista o... Una entrevista con El Economista. El Economista era, ¿no? Literalmente, una de las primeras fases es que nadie sabe dónde están los 20.000 millones de los fondos de la Unión Europea. Literal. Es decir, es el primer subtítulo de la entrevista, resaltando... Con González Pons tuve yo un enzarza en Twitter con él sobre esto, que yo le dije, pero ¿cómo puedes ser tan irresponsable de decir esta frase? Y me decía él, pues tendrás tú tantas razones para decir como yo que estoy en Europa para decir que es mentira. Claro, y tú le pusiste todo un listado de los gastos empresa por empresa. Claro, me decía, pregúntale a empresas grandes o a pymes o a un ayuntamiento si le ha sacado, y le saqué
Tres, una de cada. Un contrato que se había llevado Telefónica 80 millones de euros, un contrato de los cientos de pymes que hay y un contrato de a dónde iban las ayudas a comunidades autónomas y tal. Y él me decía, pues esto en Europa no llega. Y entonces me fui a la página de contratación pública de la Unión Europea y saqué el mismo contrato de Telefónica, la información se lo saqué. Le dije, pero ¿cómo que no? Si Europa tiene constancia de todo esto. O sea, un ridículo total el del señor González Pons, pero porque quieren enmierdar, es lo que querían hacer y claro, digamos que a esto le acompaña, digamos que yo siempre hablo, ¿no?, de estas estrategias que son tridimensionales al menos, es decir, que son digitales y hay pues todas las cuentas. No son solo bots, sino que es que a ellos les da igual. Ya hemos visto con Ayuso, con Girauta, que se suman a todas un montón de cuentas también reales, incluso oficiales, de las cuentas oficiales, o de los portavoces como González Pons, y luego le acompañan bots, pero es que luego los medios de comunicación te sale el telediario más visto de España y te la casca la mentira, pero es que digamos que todo eso se retroalimenta porque luego se publican cosas que salen en redes en medios, cosas que salen en medios en redes, cosas que salen en redes y en medios que lo dicen los políticos y al final se va retroalimentando. Y lo que pasa es que es totalmente impune hasta que alguien le para los pies y por lo menos parcialmente, porque claro, al final tú le das esa serie de zascas al que vea tu discusión, pues lo quedas en ridículo al señor ese que es el máximo mandatario en Europa del Partido Popular, pero claro, ¿cuántas veces ve esa discusión en Twitter y cuánta gente ve el telediario de Antena 3? Ese es el tema. Bueno, el segundo punto es que no se fiscaliza el gasto de los fondos europeos, que tiene que ver a lo mejor con este último, aunque en este caso, bueno, a Pablo Casado no le llegó con decir que no llegaba el dinero a nadie, sino que pasó la campaña de intoxicación en el plano europeo. Sembró dudas sobre la falta de fiscalización. Esto era uno de los argumentos de esto como que se da a dedo, nadie fiscaliza nada, aquí nadie... ¿no? Bueno. Ahí veis, ¿no? En el segundo párrafo es la pregunta que hace Benjumea, de la familia de los Benjumea, del Partido Popular, y el vicepresidente económico de la Comisión Europea le contesta directamente, ¿no?, que si le estamos dando el dinero es porque están cumpliendo. O sea, nos están mandando los documentos, nosotros los hemos comprobado, hemos hecho el análisis y entonces les damos el ok para el siguiente desembolso, ¿no? O sea, un ridículo total que hizo la y aparte, digo que no son pocos los requisitos que pide porque la burocracia es increíblemente, precisamente en ese rifirrafe que bueno, cuando María Claver habló de esto, bueno, pues lo que le decían es que, bueno, son 373 ítems, todos los elementos que hay en la burocracia que hay que cumplir y que es lo habitual que en alguno, pues, que necesites es decir, como que te digan, falta esto, de todo esto que me has mandado, que es infinito, tienes que mejorar esto, ¿no? Pues en el próximo informe se manda y es como lo habitual, pero en este caso... Si subes, Julián, un poquito para atrás, para arriba en el artículo, veréis que ahí os pongo un enlace. Quien quiera echar un vistazo a esa web es donde se publican todas las convocatorias de dinero que vienen de los fondos de inversión, pero incluso podéis buscar si vuestro ayuntamiento ha recibido algún tipo de tal, metiendo el nombre de vuestro pueblo. Es decir, que transparencia hay, ¿no? En ese sentido. Aparece absolutamente todo y de ahí te metes y te va. Si es un contrato público, te lleva a la página de contratación pública. Si es una subvención, te lleva al organismo que gestiona la subvención, etcétera. Lo que pide Europa ahora mismo es una mejora de esa página, porque os digo yo que he investigado bastante con esa página y es bastante mala. O sea, la página en sí es bastante mala. Lo que pide Europa es que haya un mecanismo tecnológico, una página web parecida a esa o mejorando esta, que la puedan trasladar la información directamente a Europa. Simplemente mejorar esta página web es lo que nos está pidiendo. Ok. Por aquí digo un poco la actitud sería, digo, la actitud que ha tenido con respecto a los fondos europeos, luego podemos evaluar también, a lo mejor no está mucho mejor en otros aspectos, pero aquí ha sido derribar una de las principales fuentes para que el país crezca en todos los sentidos, y hablo del país, el Estado, como lo queramos llamar, pero que nos beneficia a todos transversalmente, y que esto recuerda un poco a la frase de Montoro, que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, ¿no? Totalmente me he acordado, cuando he visto el vídeo esta mañana de Ayuso intentando eludir y no respondiendo, es que me he acordado de esa frase de Montoro, Julián, exactamente lo mismo. Vamos a ver, cuanto peor le vaya a la gente, más posibilidades tenemos de ganar las elecciones. Y hacer estos mensajes de que nos va mal con Europa, de que estamos mal vistos, de que las inversiones no llegan, de que el dinero no llega,
O sea, es una locura decir que el dinero no llega, porque solo hay que ver, entrar en esa página para ver que ya se han ejecutado en este año unos 11.000 millones de euros o algo así en inversiones. Y eso llega a la gente. O sea, hay un montón de cosas. Hombre, Entonces, seguramente se podría fiscalizar y eso estaría muy bien, que se fiscalice el gasto que está y que, bueno, se puede llegar la información, bueno, pero sería una labor periodística más minimalista que la maximalista de esto no existe, aquí no por llega supuesto. nada, que es burdo, ¿no? Es muy burdo. Hoy no es el programa para ello, pero yo os podría contar un montón de críticas porque, como digo, llevo bastante tiempo como buceando en esta página web, por eso también los tengo tan controlados, los fondos europeos, ¿no? Pero que hagan unas críticas tan, como tú dices, tan de máximos, de que no llega a nadie, es totalmente mentira, ¿no? Claro. Y es muy grave. Luego, el otro, en Europa no tienen constancia del gasto de España. Y me imagino que también habrán volado los zascas, porque es como, ¿pero qué dice, señora? Es decir, ¿qué está hablando? Claro, lo mismo. Aquí, de hecho, cuando pongo en redes sociales, pongo un link que era al hilo, al debate que tuve yo con González Pons, porque el González Sí, Pons aquí- en Twitter, él me decía clarísimamente que... Claro, esto es no, lo que hemos aludido antes, ¿no? Que pedir una comisión está Sí. genial. Bueno, aquí este es el momento que decías antes, lo de los 20.000 billones. Esta es la entrevista famosa que estábamos hablando del Economista. Claro. El primer subtitular, aquí le casca un montón de datos. Claro, Él porque sigue... además dice, no ha llegado a nadie, y yo le digo, pero ¿cómo que no? Si están llegando, por ejemplo, el plan MOVES o el plan tal a las comunidades autónomas, y Madrid y Andalucía Andalucía es la que más ha recibido y Madrid la tercera, que son del Partido Popular. ¿Cómo podéis estar diciendo? Claro, y aquí cuando dice, tiene usted tantas razones para decir que es bulo como yo para sostener con los datos que constan en Bruselas que lo suyo es... Hostia, que lo suyo es propaganda, pero si estás dando aquí los datos. Impresionante. Pero mira propaganda, claro. Impresionante. Entonces yo ahí le pongo el portal de transparencia de la Unión Europea, de Sí, sí. concursos públicos, donde aparece el mismo contrato de Telefónica que yo le había puesto más arriba. Claro, en fin. Propaganda es lo tuyo, no lo suyo, que no lo argumenta y tú estás ahí dando todos los datos. Pero vaya, en fin, en la misma. Esto es decir, es un plan de comunicación donde es derriba, sin importar. Meter un relato que no es real, pero da igual, cuanto más lo repitamos, ¿no? Total. Claro, esto a Moreno Bonilla, efectivamente, le vimos decir y acusar esto también un bulo tremendo, que no cumplen con las comunidades autónomas, ¿no? Tras el bofetón de las instituciones europeas Casado y lo suyo en Bruselas, volvieron a traer la campaña, es decir, ya que ya la agotaron quizás, ¿no? Como ya después del quinto zasca que le dieron en Europa y con datos, pues ya tiraron de autonómica también en precampaña electoral y evidentemente eso también influyó. Y bueno, aquí pones la noticia, Claro. la noticia de Bonilla, donde dice Moreno sobre los fondos europeos. Una cosa es que el gobierno cumpla con Bruselas, que ojo, es un avance, ya por lo menos. ya dice, es decir, está desmintiendo a sus portavoces europeos y nacionales, a Casado y Después de Pons. las zascas que se Eso habían sí, llevado, eso es verdad, no, ahí hemos mentido. Pero ojo, ¿y qué pasa en Europa? Claro. Es decir, que cumpla con las comunidades europeas. Bueno, y en este caso... Es que igual, esto era enero-febrero, entonces yo voy a los datos de ejecución de fondos de finales de año, o sea, 2 meses antes de que Moreno Bonillo y Ayuso repitieran estas frases 1000 veces, y se podía ver que de los 11.000 millones que se habían repartido, 8.000 y pico habían ido a las comunidades autónomas. Porque realmente los grandes partidas de fondos, varias de ellas, se reparten a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas son como las que luego crean las subvenciones, ¿no? Dos de los más grandes, digamos, es el Plan MOVES 3, que es el de coches eléctricos y puntos de recarga, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero es el de eficiencia energética, ¿no? El de que si te vas a cambiar la caldera o te vas a poner placas, Sí. te financian una parte, ¿no? Pues me voy en aquel momento ya lo busqué en su día, ¿no? Y me voy y resulta que la propia Comunidad de Madrid alardeaba en sus notas de prensa de que ya habían recibido el dinero del Plan MOVES 3 de fondos europeos, que ya se lo habían gastado porque ya le habían dado todas las subvenciones y que habían pedido un segundo tramo. Eso 2 meses antes de que la propia Ayuso dijera que no había llegado el dinero. Eso es un zasca en diferido, ¿no? Es decir, ya 2 meses antes tenía el zasca preparado para la mentira de Bonilla. O sea, que pueda mentir en ese sentido cuando el IDAE, que es el organismo que reparte este tipo de subvenciones, tiene todos los datos con una transparencia y puedes ver. Y como digo, hoy en día sigue siendo Andalucía la que más recibe, Cataluña la segunda y Madrid la tercera. Entonces,
que a la primera y la tercera sean del Partido Popular y estén diciendo que no les llegaba Claro. fondos, era vergonzoso. Esto era como lo de otro, bueno, los bulos, ¿no? También de las comunidades autónomas, el tema de os estáis haciendo ricos en el gobierno central con los impuestos a la gasolina. Cuando Cuando recibía la mitad. no, más. pero claro, eran dos impuestos, uno es la mitad y me parece que otro de los impuestos incluso se llevaban más las comunidades autónomas y precisamente las puntas de lanza eran Feijóo, que todavía era presidente de Galicia, y Ayuso, y es decir, joder, pero si tú te estás beneficiando más, no te enriqueces personalmente, sino que las arcas públicas autonómicas se llenan más todavía que las del gobierno central, pero aquí todo vale, es tremendo. Bueno, y llegamos al quinto punto, que bueno, que es el que hemos estado analizando, no sé si faltaría algo de agregar, más allá de constatar la caradura ya hasta niveles, los calificativos se terminan, pero bueno, no sé. Yo creo que igual algo que creo que no has comentado, que no se ha hablado mucho, por enseñar un poquito más la indecencia que tuvo el ABC a la hora de hacer esa mala traducción, ¿no? Porque es verdad que el ABC, cuando salta la portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea y lo desmiente, Fue el único que corrigió. clarísimamente, corrige el titular, ¿no? Bueno, pero corrige de aquella manera, porque en vez de congelar dice amenaza con congelar, congela los fondos, eso lo dice ABC y OK Diario, y luego dice amenaza con congelar, que tampoco, pone en riesgo. Claro, pero que tampoco es eso, y entonces podía haber corregido bien, pero ya, claro, lo que ya es mucha caradura es que después del desmentido salga, porque el desmentido fue antes de las 9, el telediario de Antena 3 es después de las 9, seguramente ya lo tenían preparado de antes, pero algo tan grave lo tienes que cortar, por lo menos, y Sí, porque además es muy grave, como decimos. Simplemente por poner una nota más, en la noticia de Bloomberg dice, hemos hablado con people who know about the matters, who is familiar about the matters, o sea, gente que es familiar con el asunto, que no quiere ser identificada porque es un asunto privado. Esto es lo que dice Bloomberg. Pero el ABC dice, fuentes de Bloomberg que han hablado con un alto funcionario de la Comisión Europea. O sea, lo de fue alto funcionario de la Comisión Europea, no es claro. Es que me dices, no, el risk por el congelar, bueno, o sea, puedes decir, venga, es un tal y lo corrigen. Pero esto todavía en el ABC, yo lo miré ayer y no lo han corregido. O sea, meten un párrafo al principio donde ponen la rectificación por parte de la Comisión Europea, ¿no? Dice la Comisión Europea ha salido y tal, no sé cuánto, y dice tal, pero siguen manteniendo ese párrafo donde dicen que Bloomberg tiene la fuente de un alto comisionado de la Comisión Europea, un alto funcionario de la Comisión Europea, y es mentira. Bloomberg dice una persona anónima. O sea, es totalmente falso lo que impresionante, hacen. En fin. Bueno, ahí pasó el artículo del Salto, que bueno, el Salto por un lado, el artículo lo firmas tú, pero ojito, en Twitter estás en plan pandemia digital disparando a diestro y siniestro y desmontando todo el que difunde, claro, el campo económico. No me da la vida, tío. Necesito una jornada completa para desmontar bulos económicos. Sí. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás!